Hola mis amigos. En el video de hoy, les traemos una historia, donde el marido descubre que su esposa le es infiel con un compañero de trabajo, pero se calla, y no le dice nada durante 3 años y medio, solo para planear su venganza. Quédate hasta el final, para que veas cómo terminó esta historia. Como siempre les pido, denle me gusta al video, suscríbanse al canal, y no olviden presionar la campanita, para que no se pierdan las interesantes historias de la vida real que están por venir. Mi venganza comenzó, cuando descubrí la infidelidad de mi esposa. Su nombre era Carla. Después de 14 años de matrimonio, y 3 hijos, vi un mensaje de texto en su teléfono, que cambió mi vida para siempre. Era un mensaje románticamente gráfico, y no tenía por qué estar en el teléfono del trabajo de mi esposa. El mensaje salió en la pantalla, y el nombre del remitente estaba visible, el cual era Pedro. Antecedentes. Me casé con Carla cuando tenía 25 años, y ella 22. Yo estaba enseñando en la escuela secundaria en ese momento, y ella era enfermera titulada. Después de tener nuestro primer hijo, Carla se convirtió en ama de casa. El dinero era escaso, así que asumí una función administrativa en mi departamento, y entrenaba 2 deportes, para así poder cubrir todos nuestros gastos. Luego de algunos aumentos salariales anuales, dejé de entrenar y aproveché un programa para obtener una credencial administrativa. Una vez que di el salto a la administración, nuestro último hijo estaba listo para el preescolar, y Carla decidió que quería volver a trabajar. Los trabajos de enfermería siempre están disponibles, pero no siempre son las mejores opciones. Carla tuvo que empezar a trabajar desde abajo, trabajando junto a enfermeras que eran mucho más jóvenes que ella, y podían trabajar en turnos dobles. Eso le pasó factura a Carla. Cuando le preguntó a su supervisor sobre otros puestos, le dijeron que sin una licenciatura en ciencias en enfermería, no iba a ascender. Le dije, que entre el preescolar después de la escuela, y mi madre jubilada, que siempre estaba dispuesta a recoger a los niños de la escuela, y cuidarlos, yo la apoyaría, para que obtuviera su título. Le tomó 3 años, pero finalmente obtuvo su título y fue ascendida a una mejor posición en el hospital. Las cosas estuvieron bien por un tiempo. Teníamos mucho dinero, así que finalmente nos mudamos a nuestra propia mansión, compramos autos nuevos, etc. Me había mudado de administrador de la escuela a administrador del distrito, así que tenía más tiempo para pasar con Carla y los niños. Ella estaba trabajando en un horario más predecible, e incluso con mis largas horas de trabajo. Este cambio nos permitió finalmente ir de vacaciones, a todos los lugares que teníamos por escrito, en una lista durante nuestra luna de miel. En algún momento, años después, noté que ella comenzó a llevar 2 teléfonos con ella. Cuando le pregunté al respecto, dijo que era un teléfono proporcionado por el hospital. No cuestioné su explicación, porque mi trabajo también me ha dado la opción de tener otro teléfono si así lo deseo. Pasaron los meses y pensé que éramos una familia feliz y perfecta. Cuando fui a cargar mi teléfono en nuestro estudio, vi una luz parpadeando en su teléfono del trabajo. Tenía la costumbre de poner siempre la pantalla de su teléfono hacia abajo cuando lo cargaba. Por curiosidad, me acerqué al teléfono y le di la vuelta. Apareció un mensaje en la pantalla, preguntándole cuándo le gustaría volver a sentirse complacida oralmente, pero en un lenguaje mucho más gráfico. También vi que lo envió un tipo llamado Pedro. El mundo se detuvo a mi alrededor. Me quedé paralizado. Mis primeros pensamientos fueron, ¿qué diablos fue eso? Es su teléfono del trabajo. Ese tipo de mensaje hace que la gente sea despedida. Entonces me di cuenta. ¿Carla estaba teniendo una aventura? Es curioso cómo funciona el cerebro. De repente comencé a recordar muchas de las cosas que ella había hecho, que me parecían extrañas, pero lo había descartado yo mismo, o había aceptado su explicación de inmediato. Siempre salía de la habitación para responder una llamada o devolver un mensaje de texto, y me decía que era para no violar la ley de privacidad de sus pacientes. Acepté esto porque la educación tiene leyes de privacidad similares con respecto a los estudiantes. A veces llegaba a casa con un leve olor a colonia en la ropa, y afirmaba que era por ayudar a trasladar a pacientes masculinos. Acepté esto al pie de la letra, pero siempre me pareció extraño cómo parecía ser siempre la misma colonia.
Una vez que se abrió la proverbial puerta del granero, comencé a ver muchas cosas que había echado de menos, antes de que nuestra vida amorosa en el dormitorio se enfriara considerablemente, lo que no ayudó a que ella tuviera que salir de la casa a horas extrañas para reemplazar a otras enfermeras que no podían ir a trabajar porque llamaban enfermas. También recordé de dónde había visto el nombre de Pedro antes, y llamé al hospital para confirmar que era médico allí, en el mismo hospital. Estaba caminando aturdido tratando de poner todas las piezas en su lugar. Uno de nuestros hijos había dejado un libro en el auto de Carla, así que lo usé como excusa para visitar el hospital. Carla me había dicho que las visitas personales eran mal vistas. Envié a mi hijo a buscar la llave del coche de ella, hablé con una enfermera en el vestíbulo, y bromeé sobre cómo los teléfonos del trabajo parecen ser una bendición, pero me dijeron que no tenían teléfono extra del trabajo, que todo lo que hacen es ponerte de guardia las 24 horas del día. Esto la llevó finalmente a decirme que el hospital era demasiado barato para dar teléfonos celulares a las enfermeras, por lo que solo los ejecutivos de alto nivel los obtuvieron, que no incluían a Carla, con casi todo confirmado. Me tomé un tiempo libre al día siguiente para hablar con un abogado de divorcios. La noticia que me dio fue horrible. Vivíamos en un estado de propiedad comunitaria sin divorcio sin culpa. Ganaba más dinero que Carla. Ella había sido la principal cuidadora de los niños, y llevamos casados más de 10 años. Básicamente, si solicito el divorcio, estaría jodido. Perdería la casa, pagaría la pensión alimenticia. Ella obtendría una gran parte de mi jubilación, y yo pagaría la manutención de los hijos durante la próxima década, a menos que tuviera la suerte de que me concedieran la custodia compartida. Lo peor que me dijo es que no importaba, que me engañó. Estaba destrozado. Solo había una persona en la que podía confiar con este tipo de información. Ella era una profesora compañera que también había dado el salto a la administración. Su nombre era Ana. Ana se había casado a los 19 años, pero su matrimonio no se vio bien cuando su esposo dejó embarazada a otra mujer. Desde entonces, se había concentrado en su carrera, y descubrimos que éramos almas gemelas de muchas maneras. Hablé con Ana. Ella me dijo algo que me hizo cambiar por completo mi forma de pensar. Si no te gusta la mano que te ha tocado, entonces cambia la baraja. Me di cuenta de que tenía dos problemas. Ganaba más dinero que Carla, y ella tenía más tiempo que yo para ser la principal cuidadora de los niños. El segundo problema fue bastante fácil. En cada oficina del distrito, hay trabajos que son vías rápidas hacia puestos más altos, y hay trabajos que los administradores simplemente sufren. Una de estas posiciones regulatorias sin salida estaba abierta nuevamente. Me senté con el superintendente de nuestro distrito, y le pedí que me transfirieran a ese puesto. Al principio se sorprendió, pero le dije que era mi turno de tomar uno para el equipo, y llenaría un vacío en mi experiencia administrativa. Finalmente logré que aceptara. Realmente era solo hacer números sin interacción del personal o de los estudiantes, por lo que podía establecer mi propio horario e incluso llevar mi computadora portátil y trabajar desde casa. Con mi nuevo tiempo libre, comencé a llevar a los niños a la escuela, a recogerlos y llevarlos a casa. Les ayudé con la tarea, preparé la cena, etc. Aunque el objetivo final era convertirme en su principal cuidador, no puedo explicar cuánto disfruté realmente tomando un papel más activo en sus vidas diarias. Mi salario no se había reducido, así que necesitaba encontrar una manera de que Carla ganara mucho más dinero del que ganaba en su puesto actual de enfermería. Recuerdo que Carla se enojó cuando su supervisor le dijo que en el futuro, los títulos de licenciatura no valdrían nada y todos necesitarían al menos una maestría. Carla había trabajado duro para obtener su licenciatura, y el comentario de ese supervisor cabreó todo su arduo trabajo. Así que hablé con ella para que siga una maestría en enfermería. Le dije que, dado que tenía un horario de trabajo mucho más flexible, podía ocuparme de los niños. Ella se opuso al principio, pero luego le dije que podría tener todas las noches libres para estudiar o ir a clases o lo que quisiera hacer. Vi que sus ojos se iluminaron de inmediato, probablemente pensando que podría pasar más tiempo con Pedro, y así demostrarle a él que estaba completando sus cursos de maestría. Le pagué la matrícula y las cuotas directamente a la universidad. Le tomaría 2 o 3 años terminar. Aquellos años fueron bastante duros. Por momentos, me di cuenta de que cada vez que salía corriendo o volvía de ver a Pedro, había una emoción o una sensación de satisfacción en sus ojos.
Cuando estaba haciendo su trabajo de curso, tuve que sonreír o fingir que simplemente no me daba cuenta de nada de lo que estaba pasando. A veces mi temperamento se enfurecía y terminábamos en discusiones por tonterías insignificantes. Un par de veces casi lo arruinó, y tuve que morderme la lengua, y disculparme en lugar de gritarle insultos que se merecía. Ana siguió siendo mi confidente a lo largo de todo esto. La había recomendado desde mi anterior puesto de vía rápida, y se unió a mí en la oficina del distrito. Ana estaba calificada, trabajadora, ambiciosa, y solo necesitaba poner un pie en la puerta para impresionar a los superiores. Incluso recibí algunas palmaditas en la espalda por recomendarla. Después de impresionar a todos, Ana y yo comenzamos nuestra propia aventura. No fue un romance apasionado y de sangre caliente, sino dos amigos dándose el uno al otro lo que necesitaban. Sin Ana, no habría podido mantener la farsa de ser el cornudo inconsciente. Entonces, cuando Carla volvía a casa sonriendo después de pasar tiempo con Pedro, pude soportarlo y devolverle la sonrisa porque yo también tenía mi propia amante. Después de 3 años y medio, Carla completó su maestría, y obtuvo un ascenso en el hospital. Su salario subió sustancialmente y ahora era más alto que el mío. Los niños y yo le hicimos una cena de felicitaciones. Hice una broma acerca de que ella era el sostén de la familia, y ella se rió bromeando, diciendo que yo debería ser el padre que se queda en casa. Ahora, un mes después, volví a ver al mismo abogado que al principio, y le dije que la situación financiera había cambiado drásticamente. Ella redactó la petición de divorcio, y la presentó cuando los niños estaban con mi madre. Yo le hice la entrega legal a Carla. El mensajero llamó a la puerta de la casa, lo dejé entrar y le señalé a mi esposa. Le preguntó su nombre y luego le entregó una copia de la petición de divorcio. Con el mensajero allí, le dije a Carla que sabía todo sobre su aventura con Pedro, pero no le dije desde cuándo lo sabía. Le dije que fuera feliz con su amante médico. Ella me gritó, intentó mentir, y cometió el error de abalanzarse sobre mí. El mensajero la detuvo y le advirtió que las mujeres también van a la cárcel por violencia doméstica. Le sugirió que hiciera la maleta y se fuera a otro sitio. Carla se fue después de que prometí no contarles a los niños sobre su aventura. No se lo dije a los niños, pero se lo dije a mi madre, que se lo contó a mi hermana, que se lo contó a sus hijos, y luego a mis hijos. Tomó unos días, pero finalmente los niños supieron que papá se estaba divorciando de mamá, porque ella tenía un amante. Al final, la corte concedió mi divorcio, dándome la custodia principal de nuestros hijos, porque yo ya era su cuidador principal. Mantuve la casa con la promesa de que había refinanciado para comprar la mitad de Carla, y se le ordenó que me pagara la manutención de nuestros hijos, y utilicé ese hecho para negociar con ella a que renunciara a cualquier derecho a mi jubilación. En conclusión, pude refinanciar mi casa, y con un poco de dinero prestado de mis padres, compré la parte de Carla. El día en que Carla firmó todo el papeleo, finalmente poniendo fin a cualquier posible obligación financiera con ella, fue el más feliz de mi vida. Sentí que finalmente podía respirar. Lo celebré con Ana, quien había sido mi roca, y mi mano derecha durante todo esto. No me avergüenza decir que a lo largo de los años lloré muchas veces en sus brazos. Ana y yo eventualmente nos casaríamos. La ascendieron a un puesto más alto, y me convencieron de que retomara mi puesto anterior en el distrito. Carla y yo terminamos por llevarnos bien. Después del divorcio, llevamos los niños a terapia familiar, y resolvimos este asunto de la crianza compartida durante unos meses. Carla recibió una verdadera paliza de los niños sobre ¿por qué necesitaba un amante? Si papá era un buen hombre, trabajador, honesto, buen esposo y buen padre. Entre los niños y el terapeuta la atacaron de tal forma, que yo no tuve que decir nada en absoluto. Carla perdió mucho tiempo con los niños, debido a su horario de trabajo, ahora legítimamente ocupada, y de hecho me sentí mal porque mis hijos perdieran tiempo con su madre, así que me animé a hablar con ella. Por otra parte, Carla se enteró de que le había propuesto matrimonio a Ana, me felicitó. Le dije que también estaba bien que se casara con Pedro. Ella se puso triste. Me dijo que Pedro había empezado a ver a otra mujer, una enfermera más joven en el hospital, porque con el nuevo puesto de Carla, no tenía tiempo para él, y cuando se juntaban, ya no era divertido. Mi ex esposa, la mujer que me había engañado y destruido nuestro matrimonio, me buscaba simpatía pero yo no tenía ninguna para dar.
Lo que tuve fueron años de ira y frustración, años de saber que otro hombre se estaba acostando con mi mujer. Había perdido peso por no poder comer. Sufrí hipertensión y tuve que decirle a mi médico que era el estrés de mi trabajo. Tuve que escuchar a mi dentista quejarse de que estaba rechinando los dientes, y necesitaría implantes dentales si seguía así. Hubo momentos en los que tuve que tener intimidad con Carla, para mantener a salvo mi secreto, o sea, su secreto. Afortunadamente, fue solo con poca frecuencia, y tuve que mentir que quería usar condones para recordar cómo era cuando comenzamos a salir, o porque podría tener una infección de vejiga. Luego me haría una prueba de ETS. Enfermedades de transmisión sexual. De todos modos, y esperaría los resultados antes de volver a ver a Ana. Pero al final, valió la pena. Claro, Carla recibió un gran pago cuando le compré la mitad de la casa, pero eso me ha estado goteando a través de la manutención de los hijos, y ella perdió todo lo demás. Sus hijos solo la veían cada 2 fines de semana, y pasaban un par de vacaciones con ella. Pedro la dejó, y el patán demostró no ser un buen partido. Después me enteré que el tipo se había divorciado 2 veces, y tenía 7 hijos, con diferentes mujeres. Después de todo siento pena por Carla. En mi caso, yo me quedé con mis hijos, mi casa, mis ingresos, mi jubilación. Y muy importante, también me quedé con Ana. Tengo a Ana, y estoy genuinamente feliz. Si eso no es una venganza, entonces no sé qué es. Vaya amigo, tuviste la paciencia de soportar ese engaño durante 3 años y medio. Personalmente, no sé si habría tenido la fuerza para hacer lo que hiciste, pero parece que tienes suerte de haber hecho lo que hiciste, porque si hubieras actuado emocionalmente cuando lo descubriste, probablemente tu mujer se hubiese quedado con la casa, los niños y la pensión alimenticia. Mis respetos para ti, esta historia es realmente una obra maestra. Fin de la historia. Por favor, si te ha gustado el video comenta y comparte, además, suscríbete dándole al icono de la campana y únete a nosotros oficialmente. Así recibirás una notificación cuando subamos un nuevo video. Tu apoyo es la clave para hacer crecer este canal. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, sean buenos y manténgase a salvo.